Vestiduras sacerdotales. Bueno, así apareció el nombre del tema en el boletín, aunque en realidad había pensado en vestiduras sacerdotales y la santidad de Dios, y la santidad de Dios. Si pusieron atención, habla un poquito en esta parte última donde se hace la lectura, donde se hizo la lectura. Todo el capítulo nos habla sobre las vestiduras sacerdotales. Y bueno, porque sobre la santidad de Dios, los versículos 36 y 37, que se acaban de dar lectura, pues repito, estos hacen mención a un aspecto muy importante. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Ok, quiero decirles que buscando sobre este tema, una de las tareas que me di fue buscar imágenes sobre las vestiduras de los sacerdotes, ¿verdad? En este tiempo, y entonces me encontré una de las primeras imágenes que me apareció. Ustedes saben que ahora buscando en internet es muy fácil encontrar todo tipo de imágenes. Una imagen donde presentan la vestidura que se describe en este capítulo 28 de Éxodo, y presentan varias vestiduras sacerdotales o de sacerdotes en diferentes pues grupos religiosos, y en especial de la Iglesia Católica, ¿no? Y pues al final, en una de esas imágenes ponían así diferentes, y al final ponían como la de un pastor, de su saco, su corbata, y preguntaban, ¿y ese de dónde salió? Esa vestidura sacerdotal, ¿de dónde salió, no? Recuerdo también que recientemente, muy recientemente, y probablemente ustedes van a ver a alguno de los pastores del presbiterio usando el cuello. ¿Sí han visto ese cuello? Entonces ese cuello para que fuerza al traer el cuello erguido. Dicen que, bueno, según el artículo que presentaron, ese cuello es de la iglesia presbiteriana, y muchas iglesias, por ejemplo la iglesia romana, muchos sacerdotes usan ese cuello, ¿verdad? El cuello donde aparece un cuadrito blanco aquí. Entonces dicen, ay, ¿por qué los pastores presbiterianos no usan ese cuello? Bueno, probablemente ustedes han visto diferentes aspectos en cuanto a la vestidura. También algo, por ejemplo, que se ha usado, y tal vez algunos de ustedes lo han visto en las graduaciones de los seminaristas, y estos usan unas tiaras, y todo eso representa o tiene que ver algo, tiene un simbolismo, no es simplemente porque sí o porque no. Cada una de esas cosas, por ejemplo, ese cuello que les menciono, pues tiene que ver con el servicio, con la sujeción, con el estar dispuestos a ministrar, valga la redundancia, porque ministrar y servir son sinónimos. Estamos hablando de estos libros del Pentateuco, Éxodo los miércoles y Números. Por cierto, hoy es el último día que vamos a estar hablando del libro de Éxodo, aunque todavía nos falta bastante. Podríamos decir que Éxodo, después de narrarnos la salida del pueblo de Egipto y describirnos cómo cruzan el Mar Rojo y presentarnos algunas de las razones por las que el pueblo no iba a entrar a la tierra prometida, nos describe, una gran parte del libro se dedica a describirnos algunos aspectos litúrgicos, en especial la construcción del tabernáculo, la construcción y todos los detalles para construir el tabernáculo. Y una de las partes importantes es esto, el vestido o los vestidos de los sacerdotes, ¿verdad? El último capítulo, el capítulo 40 del libro de Éxodo, nos describe cómo se construye ya finalmente el tabernáculo, y cómo la presencia de Dios se manifiesta a través de una nube que cubre el tabernáculo. Y dice ese pasaje que ni siquiera Moisés podía entrar al tabernáculo
porque la nube estaba cubriendo el tabernáculo y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Pero regresando a nuestro pasaje, Dios le ordena a Moisés que elabore las vestiduras sacerdotales. Y bueno, antes de entrar un poquito más, tenemos que mencionar que el Antiguo Testamento nos habla de algunos ministerios y nos habla de, bueno, ya dije que ministerio y servir, o servir y ministerio son sinónimos. Así que la Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña dos tipos de formas o dos tipos de hombres escogidos que servían a Dios de una manera especial: el profeta y el sacerdote. Repito, el profeta y el sacerdote. Y hemos hablado esto ya en algunas ocasiones acerca del ministerio profético y el ministerio sacerdotal. Recordemos un poco. El profeta es el que trae un mensaje de parte de Dios a los hombres. Cuando Dios quería enviar un mensaje a los hombres a través de los profetas, Dios les revelaba a ellos el mensaje y entonces ellos venían y lo traían y lo presentaban al pueblo. El sacerdote, vemos que el ministerio del sacerdote es traer y presentar al pueblo delante de Dios. Repito, entonces el ministerio sacerdotal tiene la función o tenía la tarea de traer y presentar al pueblo delante de Dios. Entonces, hoy día podemos decir, bueno, el mensaje de Dios ha sido revelado a través de su palabra, de el Señor Jesucristo, que es el verbo de vida, que Él nos muestra su palabra y sin Él nadie puede tener el mensaje de Dios. El mensaje de Dios está completo en su palabra. Y también la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Jesucristo cumple el oficio de sacerdote y nos explica de una forma muy especial ahí en la carta a los Hebreos cómo el Señor Jesús se ofreció a sí mismo como ofrenda, como holocausto, y él, como dice ahí, lo presenta como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces podríamos decir que hoy esos dos oficios están completos en la palabra y en el presentar la palabra, y hoy a veces mencionamos, ya tenemos acceso directo porque el Señor Jesús rasgó el velo. Cuando Él murió se rasgó el velo y ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo. Bueno, entonces es lo que hemos estado hablando sobre Éxodo, Levítico y Números. Y todo esto que nos habla acerca de los sacrificios, el tabernáculo y estos ministerios, tenemos que decir que todas estas cosas son símbolos de lo que había de venir. Todo esto es un símbolo de lo que había de venir o de lo que vino en el Señor Jesús cuando Él se ofreció en sacrificio. Es interesante mencionar que Él no usó ninguna de esas vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Como se describen aquí. Bueno, sí se habla de la túnica, pero esa túnica, recordemos que echaron suertes los soldados sobre la túnica, pero al final el Señor, al ofrecer el sacrificio, no usó ninguna de estas vestiduras. Hoy día nosotros hablamos del sacerdocio universal. ¿Qué es eso del sacerdocio universal? Y esto es importante que lo consideremos. La Iglesia romana veía solamente en los sacerdotes, y aquí estoy hablando de los curas, los obispos, el Papa, solo en ellos ve a la Iglesia. Cuando se dice la Iglesia romana, son los cleros, el clérigo, los que... A partir de la Reforma, los reformadores precisamente enseñaron lo que nos dice las Escrituras, que cada creyente
Cada creyente es un sacerdote. Ahora, cada uno de nosotros, repito, podemos venir delante de Dios y presentarnos, y ya que Él ofreció el sacrificio por todos. Entonces, ¿qué representa la vestidura? La vestidura, la Biblia nos habla mucho acerca del vestido. Nos habla mucho acerca del vestir, de lo que cubre la desnudez, de lo que cubre nuestras desnudez. Y usa muchos ejemplos. Por ejemplo, en el Apocalipsis habla de las vestiduras blancas, ¿verdad? Y a veces en algunos de los ejemplos que nos muestra también en los evangelios nos habla de las vestiduras de bodas. Los invitados tenían que ir también con cierto vestido especial. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje? Sí, ¿y qué es lo que representa? ¿Cuál es el simbolismo que tiene todo esto para nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender acerca de las vestiduras sacerdotales? Sí, a lo mejor podemos saber que era la mitra, que era el efod, que era cada una de estas partes que ahorita vamos a mencionar. Pero lo que nos habla en sí y el simbolismo que tienen las vestiduras sacerdotales, en primer lugar, tiene un simbolismo de consagrarse para Dios. A ver, vamos a nuestro pasaje. Estamos en el capítulo 28 del libro de Éxodo, y voy a leer el versículo 3. Versículo 3. Dice: tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras a Aarón. ¿Para qué? Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, la vestidura iba a ser un símbolo de que Aarón y su familia se iba a consagrar. ¿Y qué es eso de consagrar? Vamos a ver qué dice el diccionario. ¿Qué es consagrar? Fíjense lo que dice el diccionario, la Real Academia. Consagrar, y voy a leer nada más algunas de las connotaciones porque tiene varias. Entonces, hacer sagrado algo o alguien. O sea, Dios lo va a apartar para sí y entonces lo va a vestir, o es necesario que se vista de una forma especial. Entonces, lo va a apartar para sí. Otra connotación: dicho de una autoridad competente, reconocer o establecer firmemente algo. Es decir, Dios lo iba a establecer como algo. Tú vas a ser mi sacerdote. Otra connotación de consagrar: dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona, una cosa. Lo va a dedicar para Dios. Dedicar con suma eficacia y ardor algo para un determinado fin. Todo eso es consagrar. Entonces, lo que Dios está mostrando ahí a través de lo que le está diciendo a Moisés de que le prepare las vestiduras, es decir, yo voy a apartar a este grupo de personas para que me sirvan. Van a hacer algo especial. Que todos vean que están apartados para Él. ¿Será que Dios hoy día quiere que todas las personas vean quiénes son sus sacerdotes? Repito, ¿será que hoy también Dios querrá que todas las personas vean quiénes son sus sacerdotes para distinguirlos? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿se acuerdan ese texto que Pedro menciona, Pedro capítulo 2? Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pedro le está hablando a los cristianos de hoy. Eso es lo que decían los reformadores. Todos nosotros somos ¿qué? Pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces, cuando hablamos de un rey también se habla de vestiduras reales, ¿verdad? Y entonces aquí hablando del sacerdocio, Dios quiere apartar a su pueblo
para que le sirva. Y entonces quiere que todos puedan ver, que todos sepan que esta persona está apartada para él, para su servicio. Todo el pueblo lo iba a poder distinguir. Repito, ¿será que hoy tendremos que vestir de una manera que todos distingan que somos siervos de Dios, sacerdotes? Y no estoy hablando solamente, repito, del pastor, sino de cada uno de los cristianos. Entonces sí tiene que ver cómo nos vestimos, ¿verdad? Y no estoy hablando de traer la mitra y traer el pectoral y traer las piedras preciosas. Estoy hablando de que todos distingan de que estamos apartados para nuestro Dios. Que todos puedan ver cuando pasemos por ahí, digan, ahí va un cristiano, ahí va alguien que está apartado para Dios. Dios es lo que está buscando que se represente y que simbolice que Dios ha apartado a estas personas para sí. Hay, por lo menos en estos versículos primeros 6 elementos de la vestidura, que es el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra, el cinturón. Aunque después detalla cada uno de estos y se mencionan varios aspectos. Por ejemplo, si pusieron atención, y lo voy a mencionar así, habla así del urín, del tumín, habla del pectoral y los detalles que debían de tener, las piedras y todo esto. Pero algo que me llama mucho la atención es que habla hasta de los, voy a decirlo, hasta de los calzones que deberían de vestir. Pero sí, o sea, a lo mejor aquí a algunos hermanos les dio risa, pero ¿qué representa? Dice, y sí lo menciona, representan que están consagrados para mí. Y no vamos a ver cada uno de los elementos, porque, repito, cada elemento tiene un simbolismo. Y, por ejemplo, a mí me llamó la atención, y me llama la atención este capítulo, en especial en este capítulo 28 de Éxodo y en Apocalipsis. Alguien una vez me preguntó, siempre me han dicho, ¿por qué me pusieron este nombre que me pusieron? Jacinto, ¿no? Y yo en alguna ocasión, yo sé que me lo pusieron porque mi papá se llamaba Jacinto, ustedes lo conocen, y yo sé que el abuelo de mi papá también se llamaba Jacinto. Y una ocasión alguien me dijo, ¿y por qué te pusieron Jacinto? Hay varias personas que incluso me han dicho, te debiste haber cambiado el nombre. Y yo, pues no, así me pusieron, ese fue mi nombre, ¿no? Pero repito, una ocasión dije, ¿y qué es un jacinto? Bueno, por ahí hay una flor que se llama jacinto, pero yo les dije, mi nombre sí está en la Biblia. Y está en este capítulo, si ustedes pusieron atención, si lo leyeron. En el pectoral de las piedras, una de las piedras es un jacinto. Y es interesante que también se menciona en el Apocalipsis. Y entonces cuando le dije, esta persona, pues es que me pusieron así porque es una de las piedras que aparece en el pectoral. Entonces no estaban tan errados. Así me mencionaron. ¿Qué representa el pectoral? ¿Qué es lo que tenía que tener el pectoral? Los nombres de las 12 tribus y estas piedras que representaban cada una de estas piedras al pueblo de Dios. Y fíjense lo que mencionamos hace un momento sobre el ministerio del sacerdote. Dijimos que el profeta trae el mensaje de Dios al pueblo, pero el ministerio del sacerdote es traer al pueblo delante de Dios. Y lo que representa el pectoral para el sacerdote es que no debe de olvidar su tarea de traer al pueblo delante de Dios. Repito, el sacerdote
tiene que tener presente todo el tiempo al pueblo, a todo el pueblo. Y tiene que cargar en su pecho la necesidad, la situación, la condición del pueblo y traer esa necesidad o esa situación del pueblo delante de Dios y decir: Señor, aquí está tu pueblo. Ese era el ministerio del sacerdote. Y entonces, hoy día, ¿cuál es el ministerio nuestro como sacerdotes de Dios? ¿Cómo traemos al pueblo delante de Dios? ¿Cómo traemos a las personas que nos rodean delante de Dios? Las personas venían con el sacerdote, ¿se acuerdan? A veces enfermos, y venían con el sacerdote para decirle, para preguntarle: ¿qué tengo que hacer? A veces venían con pecado y venían para preguntarle: ¿qué sacrificio tengo que ofrecer? Nosotros sí creemos en la confesión de pecados, pero hoy día ya no está ya no es el cura al que tenemos que presentarnos o con el sumo sacerdote. Ahora nos presentamos directamente delante de Dios. Pero nuestra tarea es precisamente decirle a las personas: tenemos acceso directo al Padre. Nuestra tarea es sí ayudar a las personas a que puedan venir y traer su gratitud, su necesidad, su petición, su pecado delante de Dios. Algo interesante y que lo describe en este pasaje, las campanillas. ¿Sí recordaron que por qué dice que tenía que tener las campanillas? Porque podría morir el sacerdote. Y el pueblo, si entraba el sacerdote al lugar santísimo, una forma de saber que el sacerdote seguía ahí eran las campanillas, ¿verdad? El sacerdote, ya mencionamos, tenía que consagrarse para Dios. Pero el sacerdote, al venir a la presencia de Dios, él mismo tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado. No podía entrar así, tenía que venir en santidad. No es que no simplemente no cometiera pecado, sino que si él había cometido un pecado, tenía que reconocerlo delante de Dios y presentar sacrificio por su propio pecado para poder presentarse delante de Dios. Nuestra tarea hoy día como sacerdotes también es traer al pueblo delante de Dios y presentarnos en santidad delante de Dios. Y ahí vamos al tercer punto: la santidad. O sea, la consagración, en qué consiste el ministerio, y la última parte sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? Nosotros mismos apartarnos para Dios. ¿Cuál era la mitra? La mitra era como el sombrerito. Es interesante también, por ejemplo, el apóstol Pablo también describe una vestidura importante, ¿verdad? La armadura de Dios. Y en esa armadura de Dios, el apóstol Pablo, una de las cosas que describe muy, muy importante y que cuida nuestra mente para la salvación es el casco, el yelmo de la salvación. Y es importante ver y considerar que el sacerdote debía tener puesto en la cabeza no solo la mitra, sino que en la mitra debería traer el letrero: santidad a Jehová. Apartado para Dios. Mi mente, mi corazón, lo que pienso, lo que guía mi actuar es mi mente, y lo que yo pienso, lo que hay en mi mente, de lo que yo lleno mi cabeza es de cómo yo voy a actuar. Y de lo que está diciendo el pasaje es que nuestra cabeza debe de estar siempre considerando la santidad
de Dios, la santidad de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro, otra vez lo cito, él le dice a los cristianos también, les repite exactamente esto: sed santos, porque yo soy santos. Nosotros tenemos que vivir como cristianos en santidad. Dicen que una de las cosas que hoy día se ha olvidado al predicar el Evangelio es predicar el arrepentimiento. Repito, dicen que una de las cosas que hoy muchas veces no se predica es sobre el arrepentimiento. Y tanto se habla acerca de, bueno, Dios nos da libertad, Dios nos da nueva vida en Cristo, Dios nos da el ahora disfrutar de todas las bendiciones, pero olvidamos hablar y anunciar el arrepentimiento. Sí, para que tú vengas aquí, y es lo que la primera parte del Evangelio, ¿verdad? Para que nosotros lleguemos ahí, debemos estar arrepentidos de nuestra vana manera de vivir y estar dispuestos a cambiar. Una evidencia de que una persona realmente ha entendido el Evangelio y está disfrutando del Evangelio es el cambio en su vida. Nueva criatura sois. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Si no hay un cambio, es porque no hay arrepentimiento. No solamente es decir, ay, sí, lo siento, me equivoqué, sino es decir, tengo que cambiar esa forma de actuar, esa forma de conducirme y hacer las cosas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios, porque quiero vivir apartado para Dios, consagrado para Dios, hacer lo que Él me está pidiendo y que mi mente, mi ser, mi corazón piense todo el tiempo en la santidad de Dios. ¿Qué tenía que pensar el sacerdote? ¿Qué era lo que tenía que tener en primer lugar aquí en su mente? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Hoy día muchas de las cosas en nuestra vida tal vez no funcionan porque nuestra mente está ocupada en muchas cosas, no en apartarnos, que finalmente esa es la santidad, apartarnos para Dios, apartarnos solamente para Él. El vestido, hemos hablado muchas veces de las decisiones y cada día que me levanto tengo que decidir cómo me voy a vestir, qué voy a hacer. El vestido cubre nuestra desnudez, nuestras vergüenzas, dice, nuestras miserias, ¿no? El vestido nos da, en un sentido, cierta forma. Las personas nos reconocen a través de cómo nos vestimos. Y no hablamos simplemente de vestir elegante, no se trata de eso, se trata de cómo nos vestimos para Dios, cómo es nuestra forma de ser para Él. En algún momento dado hablaremos sobre cómo vestirnos para el culto y todo esto, ¿verdad? Para venir a alabar a Dios. Pero de lo que está hablando el pasaje y de lo que simboliza es que todos puedan distinguir quién es un sacerdote de Dios, que todos puedan ver quién está consagrado, quién trae al pueblo en su corazón y en su mente a Dios. La invitación en esta hora es para vestirnos para Dios, que todos puedan ver a quién servimos, a quién honramos, a quién le damos la gloria, que nos sirvamos, que nos vistamos, para Dios, que nos vistamos para Dios, para darle solamente la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas y queremos suplicarte que, Señor, tú nos guíes cada día en nuestra forma de conducirnos
y que te honremos y te agrademos en todas las cosas que hagamos, Señor. Que todos puedan ver a un hijo tuyo en cada uno de mis hermanos, en nosotros mismos, Padre Celestial. Que todos puedan ver a alguien que te sirve, que te honra. Y Señor, que como iglesia seamos luz en donde tú nos has puesto. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.